Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que estén siempre conectados con el contenido bíblico de este canal. Activen la campanita y denle a la campanita. Y suscríbanse al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con el tema pasado, que nos habla también de quiénes son los 144,000, y hoy vamos a tratar acerca de la gran multitud. Ya estudiamos los 144,000, vamos a estudiar acerca de la gran multitud. Entonces, les invito que antes que tengamos este tema, como siempre tenemos la costumbre, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y Él sea el que nos hable a través de su santa palabra, tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos a estudiar este tema, Padre misericordioso, seas tú enviándonos el Espíritu Santo, Padre e Hijo, desde el lugar santísimo, de donde estás tú oficiando, Padre, en el trono, y tu Hijo amado como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros por esta oración, para que el Espíritu Santo sea enviado a este lugar y a todos los lugares donde se va a oír y se va a ver este video, de manera que todos podamos comprender este tema y que podamos, Señor, ser edificados para el reino de los cielos. Te pedimos que si algún prejuicio hay en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro, tú lo borres, bendito Dios, de manera de que este tema sea bien comprendido y nos sirva como desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos, para que cuando tú aparezcas en las nubes del cielo, podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Bendícenos, Señor, en este momento con la compañía también de tus santos ángeles. Y Padre bondadoso, te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Como bien tuvimos en el tema pasado, acerca de los 144,000, que son simbólicos. Y Apocalipsis capítulo 7, vemos que es un preludio de una pregunta que se hace en Apocalipsis capítulo 6, 17, o en los sellos, donde, y aproximadamente en el sexto sello, donde están unas almas clamando, y entonces habla de que hasta cuándo no vengarás la sangre de los que han sido muertos, que fueron en la Edad Media, y entonces les dice que descansen por un corto tiempo hasta que se completen el número de los que van a ser mártires como ellos, y vemos las señales de la segunda venida de Cristo, y que entonces hay una pregunta donde dice en Apocalipsis 6, versículo 17, donde dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces leíamos del capítulo 7, del 1 al 8, acerca de los 144,000, que estos 144,000 pasan sellados y pasan por la tribulación, por el tiempo de Jacob, salen sellados de la persecución, antes de iniciarse las 7 últimas plagas posteriores, que todavía no las hemos tratado, pero que para poder tratar ese tema tenemos que tratar primero el mensaje del tercer ángel. Entonces vemos que tuvimos hasta el versículo 8, y luego en el capítulo 9, en el 7, versículo 9, dice de la siguiente manera hasta el 17. Hasta el versículo 17 de Apocalipsis nos dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos,
y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y les dije: Señor, tú lo sabes. Le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la palabra del Señor. Y Dios juzgará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, en la iglesia existen 2 interpretaciones, o hay muchas interpretaciones acerca de los 144,000, que dice que son judíos, que dicen que son de desde Adán, otros dicen que son literales, y que la gran multitud es aparte de los 144,000. Y entonces vemos que, como ya lo hemos analizado, el estudio de Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 8, nos habla de los 144,000, que ya lo tengo subido en el estudio pasado. Y esto es una respuesta de la visión de los 144,000 y la gran multitud. Entonces, Apocalipsis capítulo 7 nos narra este preludio entre la pregunta y el capítulo del 6º sello, que nos encontramos en Apocalipsis capítulo 8:1, cuando abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces vemos que este capítulo 7 es una respuesta a quienes podrán estar en pie. Entonces dice que los 144,000 estarán en pie. Y la gran multitud también estará ¿qué? En pie. Y vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios. Entonces, la visión de los 7 sellos, de Apocalipsis 7, 1 al 8, es parte de la visión del 6º sello. El 6º sello contiene las señales cósmicas de la venida de Cristo y el día del Señor, que es el segundo advenimiento. El capítulo 6 concluye con la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie en el día del Señor? Los versículos previos describen la gente que en ese día no podrán sobrevivir, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, 15 al 16. ¿Quiénes serán los que no podrán sobrevivir? Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del trono, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces vemos que así Apocalipsis capítulo 7 responde la pregunta diciéndonos que los 144,000 podrán permanecer en pie. A la continuación de los 144,000 está la gran ¿qué? La gran multitud, que nos dice Apocalipsis 7, 9 y 17, que lo acabamos de leer, es descrita viendo a Dios en su santuario celestial, delante del trono, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, dice: por esto están delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, la gran multitud y los 144,000 son un mismo grupo. Miremoslo como nos sigue narrando.
Entonces los 144.000 de Apocalipsis 7 son el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Los que estarán vivos cuando Jesús regrese para llevar a sus hijos al hogar. La gran multitud y los 144.000, ¿cuál es la relación entre la gran multitud y los 144.000? ¿Son dos grupos diferentes de personas o el mismo grupo con diferentes nombres? Entonces, los argumentos a favor de la última posición parecen ser más convincentes, o sea que son un solo grupo con dos nombres, con diferentes nombres. Los 144.000 y la gran multitud son dos grupos con un mismo nombre, o sea, aparecen como con un mismo ¿qué? Nombre. O sea, con distinto nombre, pero es el mismo ¿qué? Grupo. O sea, la gran multitud, 244.000, con diferente nombre, pero que son el mismo ¿qué? Grupo, porque como lo vemos, Apocalipsis capítulo 7 es una respuesta a la pregunta, y entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, está hablando no de las generaciones pasadas, ni del pueblo judío pasado, ni de las persecuciones pasadas, ni de los que murieron, sino que este grupo estará en pie cuando Cristo ¿qué? Venga por segunda vez. El grupo de los 144.000 y la gran multitud tienen diferentes nombres, pero son el mismo grupo. Y lo vamos a seguir desarrollando a través de este tema. Entonces vemos que la respuesta a la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 6:17, entonces dice de la siguiente manera: es proporcionada por el capítulo 7 entero. Los 144.000 y la gran multitud son los que pueden sostenerse en pie. Los 144.000 son presentados como una respuesta inmediata a la pregunta de Apocalipsis capítulo 6:17, que nos habla de quién podrá sostenerse en pie. No se los describe adicionalmente aquí y no se menciona su distinto final. Sin embargo, la gran multitud recibe una descripción más detallada. Se le presenta estando delante de Dios y el mismo término en el original, sostenerse o estar en pie, se usa en Apocalipsis 6:17 y en el versículo 7, en el 7 y el 9. Entonces el versículo 6:17 nos dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en qué? En pie. Y en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 dice: 7:9 nos dice de la siguiente manera: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Entonces dice muy claramente que en la gran multitud, aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, estaban de pie ante ¿qué? Ante el trono. O sea, estaban ante el trono, o sea, estaban de pie. ¿Delante de quién? Del trono de Dios. Entonces vemos que aquí comenzamos a desarrollar este tema y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. Entonces, los 144.000, así como la gran multitud, tienen que atravesar por tiempos difíciles. Los 144.000 son sellados antes que soplen los vientos y tengan que soportar las dificultades subsiguientes. La gran multitud ha salido de la gran tribulación. Entonces vemos que se asimila. Los 144.000 salen sellados y pasan por el pequeño tiempo y angustia de Jacob. Entonces salen sellados y la gran multitud pasa por una gran ¿qué? Tribulación. Nosotros sabemos y entendemos como iglesia, y lo predicamos, que no solamente la iglesia de Dios es la iglesia adventista. Predicamos que en todas las iglesias hay hijos de ¿quién? De Dios. Y que en el tiempo final, en este tiempo, habrán miles de ¿qué? De convertidos, lo dice la palabra del Señor. Habrán miles de ¿qué? De convertidos en una hora. Lo dice en eventos de los últimos días. Dice, en un día. Dice, en la 11ª hora habrá miles que se encontrarán y reconocerán la verdad. Esos convertidos a la verdad se
se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día. Oiga, miles de convertidos en un ¿qué? En un día, los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Entonces nosotros, como iglesia, predicamos eso, que en todas las iglesias hay hijos de Dios, y que en este último tiempo habrán miles y miles de convertidos en un día. Entonces, digamos, en un día miles de convertidos. Entonces, ¿cuántos serán en 2 días, en 3 días, en 4 días o en 5 días? No sabemos cuánto va a durar esa tribulación o esa persecución que va a haber antes del derramamiento de las 7 últimas plagas postreras, para que este pueblo salga sellado, los 144,000. Entonces vemos claramente que la gran multitud entonces pasa por la gran ¿qué? Tribulación, a lo mismo que hablan de los 144,000. Pero entonces son un grupo que tiene diferente nombre, pero es el mismo grupo, y estarán en pie, ¿en dónde? En el último pueblo de Dios, que son los que van a estar vivos cuando Cristo ¿qué? Venga. Entonces, porque el Apocalipsis capítulo 7 es una respuesta a capítulo 8, y luego en el capítulo 6, y luego en el capítulo 8 reinicia los hechos, que es la segunda venida de Cristo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios hay que interpretarla y hay que dar a conocer la verdad. ¿Por qué es importante? Porque la doctrina es algo importante, porque tenemos un fundamento. Y si tenemos un fundamento de qué es esto, entonces algunos vendrán diciendo una y otra cosa, pero nadie moverá. Dice que los 144,000 son inconmovibles. Nadie los moverá porque están siendo enseñados por el poder del Espíritu Santo. Entonces serán inconmovibles los 144,000, no se dejarán mover de ninguna otra doctrina. Por eso dice que no se contaminan con mujeres. O sea, cuando salen de la iglesia, de esas iglesias, entonces vienen y entonces verdaderamente tienen un fundamento. Y los últimos dice que van a recibir la verdad inmediatamente. Y no porque haya únicamente en ese momento. Unos la recibirán, pero otros han estudiado libros, folletos de otras iglesias, y que hoy en día no están en la iglesia, pero que en ese entonces van a venir. Entonces, vamos a seguirle dando desarrollo a este tema. Entonces, los 144,000 constituyen la iglesia de Dios sobre la tierra en el tiempo del fin. La gran multitud de la iglesia del tiempo del fin es en el cielo. Los 144,000 forman la plenitud de la iglesia militante de Dios en el tiempo del fin. O sea, salen de la iglesia militante, salen de la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia está en todo ¿qué? En todo el mundo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces vemos que los 144,000. Entonces forman la plenitud de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. 12 por 12 es igual 1,000, o sea, 1,000. Este número 1,000 nos recuerda las 12 tribus de Israel, o los 12 apóstoles, como lo dice Apocalipsis, capítulo 12, 12 al 14. Miremos lo que nos dice 21, 12 al 14. Apocalipsis capítulo 21, 12 al 14. Miremos lo que nos dice 12 y 14. 21, 12 y el versículo 14, el 12 nos dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces vemos que la iglesia, esta iglesia o este grupo de los 144,000 y la gran multitud estarán vivos cuando Cristo ¿qué? Venga. Es el mismo ¿qué? Es el mismo grupo. Entonces, el número 1,000 se refiere a una unidad. ¿A una unidad de qué? Miremos lo que nos dice Números 31, versículos 4 al 6. Números 31, 4 al 6. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Números 31, 4 al 6 nos dice de la siguiente manera:
1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos. Entonces vemos que es una unidad militar del Antiguo Testamento. Y número 2, de ese modo, los 144.000 representan la iglesia militante del tiempo del fin. La gran multitud es la iglesia del tiempo del fin después de la gran tribulación. La información sobre la gran multitud complementa lo que estaba faltando con los 144.000. El sello sobre los 144.000 estaría incompleto si no condujera a la consumación final de la gran multitud. O sea, el sello de ellos estaría incompleto si no llevara a una gran ¿qué? Multitud. Entonces, por eso el Apocalipsis es simbólico. Y esto que estamos estudiando aquí es simbólico. Entonces, no son 144.000 sellados literales, como a muchas personas lo aseguran. Y unas personas dicen que salen de la iglesia adventista del séptimo día, que porque yo los que conocen la verdad. Hay muchas personas en otras iglesias que han estudiado los libros de Elena G. de White y han estudiado la Biblia y saben que muchas cosas es verdad, pero solamente por temor al rechazo de las iglesias o de la familia, hace que estas personas no actúen o no salgan de estas iglesias. Pero cuando el fuerte clamor o se dé verdaderamente el fuerte pregón, entonces estas personas saldrán de estas iglesias. Cuando dice, en Conflicto de los Siglos, página 670, dice, el mensaje será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos, o sea, que están en otras iglesias. Los lazos de la familia, las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. ¿Cuándo? Cuando se dé este último pregón. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día no son los últimos 144.000 de la iglesia adventista. En la iglesia adventista en este momento hay aproximadamente 23 millones. Pero de esta iglesia van a dejar la fe y van a engrosar la fila de los perdidos. Mientras que unas personas que vienen de allá, de las otras iglesias, que son miles y miles de convertidos en un día, entonces vendrán a ocupar ese puesto. Y de esas personas no todos van a morir, porque recordemos que va a haber un periodo de muerte, que es en el pequeño tiempo de angustia, pero no todos van a morir. Entonces de ellos van a pasar sellados para el tiempo de la gran tribulación, la más gran multitud, y los 144.000, que son los mismos grupos. Tienen diferentes nombres, pero son los mismos grupos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de estas cosas. Entonces, los 144.000 son siervos, la palabra del griego doulos, de nuestro Dios. O sea, los 144.000 son siervos de nuestro Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, el griego doulos, de nuestro Dios. La gran multitud también es de la palabra latreuo, que le sirven a Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, dice de la siguiente manera, por esto están delante del trono, están en pie de Dios y le sirven día y noche en su templo. Como los 144.000, no andarán con el Cordero por donde quiera que va. Entonces vemos claramente que le sirven a Dios día y noche.
Entonces vemos claramente que la palabra, la treun, dice, le sirven a Dios día y noche. Ambos vocablos griegos son usados para designar a todos los salvados, también que van a ver en Apocalipsis 22:3. En Apocalipsis 22:3 dice de la misma palabra, 3 dice, y no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, porque también habrán otros, pero estamos hablando de un grupo especial. Los 144,000 y la gran multitud tienen diferente nombre, pero son el mismo grupo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando. Aquí está hablando ya de todos, ¿cierto? Pero en el conflicto de los siglos también nos habla de 4 grupos, pero cuando ya viene la tercera venida de Cristo. Entonces vemos claramente que son grupos que van saliendo y vemos que este grupo son un grupo de personas vivas. Bueno, entonces, donde se describe a los redimidos como siervos también, o duloi, que servirán, o latreuncin a Dios. Parece mejor entender que los 144,000 y la gran multitud constituyen el mismo grupo. La gran multitud no abarca a los redimidos de todos los tiempos. Ellos no son el foco de Apocalipsis 7. O sea, los redimidos de todos los tiempos no son el foco de Apocalipsis capítulo 7. No son el foco. El foco de Apocalipsis capítulo 7 es la pregunta de Apocalipsis 6:17, donde dice, y entonces, ¿quiénes podrán estar en pie? Entonces, Dios le muestra a Juan y le muestra un número simbólico, los 144,000 y la gran multitud. Entonces vemos que ese capítulo es entero, no es medio, ni está hablando ni de judíos literales, ni nada de eso. Está hablando de la iglesia de Israel espiritual de los últimos tiempos, o sea, de los que van a estar vivos. Por eso tenemos que mirar el contexto y que es simbólico. Entonces, visión de la unidad satánica, también vemos aquí. En Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, nos habla de los 144,000 que están en el monte que Sión, que lo leíamos, y dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie ante el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre y de él y el de su padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha, delante del trono de Dios. Entonces vemos aquí a los 144,000 que salen victoriosos de la Trinidad ¿qué? Satánica, porque en este tiempo va a haber una Trinidad ¿qué? Satánica. ¿Cuál es esta Trinidad satánica? Dice, entonces vamos a seguir a mirar. El segundo pasaje donde se encuentran los 144,000 es parte de la visión central de Apocalipsis, enfoca de una manera especial a la iglesia y en sus luchas contra los poderes malignos de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de la gran tribulación que pasó la edad ¿qué? En media, ¿cierto? Y nos habla de que en Apocalipsis nos habla de la siguiente manera. Entonces, comienza con la iglesia primitiva, o sea, lo describe la persecución de la iglesia durante el periodo medieval. Y en el versículo 12:17 nos dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Entonces termina diciendo, después de que hubo esa persecución y todo eso, que Satanás, o que la coalición satánica, que es el espiritismo, el protestantismo apóstata y la bestia, unidos con el gobierno, perseguirán
a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es a lo que introduce al remanente del tiempo de quién, del fin, que lo conforman los 144,000 que pasan sellados y la gran multitud. Entonces vemos claramente la palabra de Dios es clara. Introduce al remanente del tiempo del fin. Los siguientes 2 capítulos se centran en el pueblo de Dios del tiempo del fin y en su destino, con los significados de punto de llegada y recompensa. Y vamos a analizarlo. Dice, Apocalipsis capítulo 12 y 17, como lo dijimos, describe a un remanente. ¿A un qué? A un remanente. 144,000, hoy los sellados, 144,000, y después ve una ¿qué? Gran multitud. Y entonces Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10, que ya lo hemos leído muchas veces y lo hemos estudiado aquí en este canal adventista, Sana Doctrina, nos habla de la bestia, que tuvo una herida de espada y dividió, pero que esa herida va a ser otra vez ¿qué? Sanada, como lo dice Apocalipsis capítulo 15, capítulo 13, perdón, versículo 3, que dice, y vi una de sus cabezas como herida. Está la herida que le dio Francia, o le propinó Francia en 1798, pero que esta herida vuelve a ser ¿qué? Sanada. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que viene a ser la bestia, que es las religiones unidas. El protestantismo se va a unir con Estados Unidos, van a imponer una ley dominical en los Estados Unidos, y luego todo el mundo, el mundo le va a copiar, y entonces van a entregar el poder ¿a quién? A la bestia. Y entonces vemos que ahí se iniciará una persecución contra el pueblo de Dios. Y los 144,000 van a poder estar ¿en qué? En pie, y la gran ¿qué? Multitud en el trono, en el cielo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clarísima. Entonces, él menciona que los santos no participarán en la futura falsa adoración universal. O sea, no van los santos, los 144,000 y la gran multitud no van a ¿qué? A participar de la ¿qué? De la adoración en el tiempo final. ¿Cuál es la adoración? Falsa. El domingo como día de adoración, marca de la ¿qué? La bestia. Lo hemos estudiado, pero como le digo, estos temas hay que profundizarlos y hay que darlos a conocer para que podamos entender qué es lo que estamos estudiando y para que podamos entender que los adventistas del séptimo día creemos en esta gran verdad. Este servidor que está acá, este instrumento humano, cree en esto porque es una pregunta y una respuesta en todo el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces vemos claramente que esto sucederá antes de la venida ¿de quién? De Cristo. Y estos dos grupos, o este grupo que tiene diferente nombre, pero que es el mismo grupo, estará en pie, estarán vivos. Entonces vemos claramente que son los 144,000 o la gran multitud. Entonces dice que esa oración universal la va a poner ¿quién? Apocalipsis 13, 11 al 18, que nos habla o 13, 11 al 17, que nos habla de quién? De la bestia, que es Estados Unidos, de 2 cuernos, pero que habla como dragón, y que está influenciada por las religiones que conforman la imagen de la bestia. O sea, que son las hijas de Babilonia, o sea, las hijas de la Iglesia Católica Romana, que se han ido de la Iglesia Católica Romana, pero se llevan un retrato de ella y tienen sus mismas ¿qué? Guardan el mismo día domingo, tienen la doctrina de la inmortalidad del alma, el espiritismo y todas estas cosas. Entonces vemos claramente que se unen con el espiritismo para poder formar esta alianza y con el papado, con el sistema papal y con el gobierno a perseguir el pueblo de Dios y a ponerle multas que no le compran, que no le venden, lo meten a la cárcel, le quitan sus bienes. Ya hemos estudiado todas estas cosas. Entonces, pero por mucho que quieran oprimir a los 144,000 que van a salir sellados de esta persecución del tiempo de angustia previo y que van a pasar sellados para la gran tribulación que va a pasar, que también son los mismos que el mismo grupo, o sea, la gran multitud. Entonces vemos que aquí estamos desarrollando este tema. Entonces encontramos un grupo que no acepta la marca de la bestia
y no adora a la bestia o a su imagen. A pesar de las restricciones económicas, no pueden comprar o vender, y un decreto de muerte que lo pondrán, un decreto de muerte después del derramamiento de las 7 plagas posteras, aproximadamente en la segunda plaga, dirigido, que eso lo vamos a estudiar, dirigido contra el fiel remanente de Dios. Hay un grupo de sobrevivientes, los 144,000 de Apocalipsis 14. Obviamente, el remanente, es decir, los santos que no reciben la marca de la bestia y no adoran a la bestia y a su imagen. Los 144,000 son el mismo grupo. La diferencia es que los 144,000 se los describe como estando en el monte ¿qué? En pie con el Cordero sobre el monte Sión, mientras que el remanente aún se halla en la tierra. O sea, entonces la frase hacer la guerra se encuentra en Apocalipsis 12:17. O sea, en Apocalipsis capítulo 12:17 nos habla de qué, de que están haciéndole la guerra. ¿Quién? El dragón, o sea, el diablo. ¿Con quién? Con los poderes religiosos. Y en el capítulo 13, versículo 7 nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién? A la bestia. De Apocalipsis capítulo 13, que va a repetir lo mismo que hizo en la Edad Media en la Europa Occidental, lo va a hacer, pero ya a nivel de toda la tierra, de Europa Occidental y de todo el viejo mundo, y también hoy en día con el nuevo mundo, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. O sea, al nivel mundial. Y estos santos, o los 144,000, estarán en pie y la gran multitud. Y vamos a seguir desarrollando este tema. Entonces dice de la siguiente manera. Entonces, en Apocalipsis 12:17 dice, la guerra se lanza contra el remanente. La guerra se dirige contra los santos. Es evidente el remanente que dice Apocalipsis 12:17. Y los santos que dice Apocalipsis capítulos 13:7. Describen al mismo grupo. Apocalipsis 12:17 y 13:10 dice de la siguiente manera. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de ¿quién? De los santos. Entonces vemos que está hablando de los santos y nos está hablando también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de ¿qué? De Jesús. Entonces describe el mismo grupo y describe las diferentes maneras, las principales características del remanente. Son santos, tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos. El diablo está enojado con este grupo. Últimos santos que vivientes, porque habrá muchos que van a morir, pero eso no van a pertenecer a los 144,000 vivientes, o al remanente, o a la gran multitud, que son miles, miles y miles. Entonces vemos que es una gran multitud. Cuando Cristo resucitó también trajo una gran multitud, una multitud de personas. Pero este tiempo del fin, estos fueron resucitados, pero en este tiempo del fin van a pasar ¿cómo? Vivos. Apocalipsis capítulo 7 está hablando de esto. Entonces, vemos claramente que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, tienen la paciencia y la fe de los santos, guardan los mandamientos, tienen la paciencia y la fe de Jesús. Tienen el testimonio, que es el espíritu de ¿qué? De la profecía. De acuerdo con este contexto de Apocalipsis 14, los 144,000 han aceptado los mensajes de los 3 ángeles y los han proclamado, que dice Apocalipsis 14:6 al 12, que dice que hemos predicado ese mensaje de los ahora. Y en aquel entonces se seguirá predicando este mensaje. No sé si a este servidor le tocará, si estaré vivo para ese entonces o no, porque no sabemos el día ni la hora. Sabemos que está muy cerca, sí, estamos en el tiempo final, porque todo está bien. Pero nosotros no tenemos ni fecha, ni nada de esas cosas. O este servidor, este instrumento humano, no tiene fecha ni de cuándo comienza el juicio por los vivos, ni nada, porque el Espíritu de Profecía dice que nadie sabe eso tampoco. Si alguno resulta especulando con todas esas cosas,
es allá él, pero este servidor no, o este instrumento humano no. Habla lo que está escrito. Y este canal adventista se llama Canal Adventista Sana Doctrina. Los invito a que se suscriban al canal y para que les siga llegando el contenido bíblico de este canal. Entonces, estamos desarrollando este tema. Entonces, son los siervos de Dios que dice aquí muy claramente, aceptan los mensajes que serán predicados justamente antes de la segunda venida de Cristo, que dice Apocalipsis 14, 6 al 13 y 14 al 20, que el 14 al 20 también nos está hablando ya de la segunda venida de Cristo. O sea que cuando esto es lo último que va a suceder, y los 144,000 y la gran multitud saldrán, estarán vivos. Entonces vemos, son un mismo grupo. Ahora, literal o simbólico. De acuerdo con Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 son siervos de Dios que han de ser sellados. Y el sello de Dios en sus frentes indica que son propiedad de Dios y que están protegidos de la apostasía en las horas finales de la historia del mundo. O sea, quedaron sellados, se acabó, porque después de que este conflicto se acabe, entonces quedarán sellados los que fueron muertos fueron, pero quedarán un sinnúmero de personas vivas. O sea, el número es simbólico, 144,000, y ahorita lo vamos a comprender mejor. Entonces, nuestro estudio señala que los 144,000 deben interpretarse en una forma simbólica y no literal. Entonces, vemos claramente que también la gran multitud forma un número simbólico. ¿Un número qué? Simbólico. O sea que los 144,000 no son judíos literales, porque las tribus de Israel ya habían desaparecido. Entonces, ahora sé que puede sugerir esta inquietud. ¿Por qué razón menciona Apocalipsis el grupo de los 144,000 con un grupo parte de la gran multitud? Y diría que es la primera impresión que uno recibe al leer Apocalipsis, capítulo 7. Pero la verdad es que ese capítulo contiene un tema compacto, como es el triunfo del pueblo de Dios. Triunfo de que se hacía necesario expresar después de la narración de la angustia histórica de la iglesia dada en los sellos del capítulo 6, y mucho más después de la pregunta que lanzan los impíos al final del sexto sello, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿quiénes se podrán sostener en pie? Los 144,000 que salen sellados del pequeño tiempo de angustia, de persecución, de cárcel y de todas estas cosas que va a haber, no le compran, no le venden. Estas personas van a quedar vivas, que se llaman los 144,000, y la gran multitud, que tienen un diferente nombre, pero son el mismo son el mismo grupo. Entonces, muchos teólogos de la iglesia y todo esto hablan de que son diferentes grupos, pero verdaderamente lo que no está hablando de un mismo grupo, con diferente nombre. Entonces, vemos claramente que al Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 7 nos habla en el contexto del espíritu de profecía. Entonces dice, el espíritu de profecía dice de la siguiente manera. Muchas personas dicen, si no hay privilegios, no hay varios grupos. La esposa del Cordero, pues muchas personas piensan que no hay varios grupos. O sea, sí hay varios grupos, pero en el tiempo del fin no hay sino dos grupos, o sea, un grupo que tiene diferente nombre, pero que es el mismo grupo, los 144,000 y todos. Entonces, en Apocalipsis capítulo, en Conflicto de los Siglos, página 707, nos habla de la siguiente manera. En la página 707 nos dice de la siguiente manera.
Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que se resplandece, con la gloria de Dios, hállese reunida la compañía y de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión. Teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como del trueno de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, y una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000, es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel canto, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces cita Apocalipsis capítulo 15, 2 y 3, donde dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su trono, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el canto de Moisés, de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y entonces vemos que nos habla también de Apocalipsis capítulo 14, 1 al 5. Estos son los que han venido de gran tribulación, dice, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que han habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han salido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón. Entonces vemos que aquí hay un juego de ¿qué? De palabras. Porque nos está hablando también de la gran multitud, porque la gran multitud la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, 9 y el 14 y el 15, que nos está hablando de esa multitud. Dice muy claramente: y les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las has emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos que está hablando también de quién, de la gran multitud. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces vemos muy claramente que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces han venido de la tierra asolada, la gran multitud, con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará todas lágrimas de los ojos de ellos, como lo dice Apocalipsis 7, 14 al 17. Dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación. Entonces, ¿de cuál tribulación? Como lo dice a 12:1 de Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos habla de esta gran tribulación, que pasarán los redimidos de estos últimos tiempos, que son los vivos, los que pasan ¿qué? Vivos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, tu pueblo y todos los que se hayan escrito ¿en dónde? En el libro. Entonces vemos que estos vivos estarán vivos
y pasarán por la gran tribulación, que está hablando Apocalipsis capítulo 7, 9 al 17, y nos está hablando de la gran multitud que también pasarán por la que pasarán por la gran tribulación. O sea que los 144,000 y la gran multitud son con diferente nombre, pero son el mismo grupo. Entonces la gran multitud pasa por la gran ¿qué? Tribulación, está diciendo la palabra del Señor muy claramente. Entonces vemos que nos dice Mateo 24:21. Mateo 24:21 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24:21 nos dice de la siguiente manera. 24:21 dice de la siguiente manera. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, porque será la última. La gran tribulación, la angustia del tiempo de ¿qué? De Jacob. Esa es la gran ¿qué? Tribulación. Y Marcos capítulo 13, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 13, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Marcos 13, 19 nos dice de esto también. 13, 19 dice. Porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces vemos claramente que esto nos está hablando de esta gran tribulación. Marcos 3:19 y Apocalipsis 7:14 nos está hablando de esta tribulación. Apocalipsis capítulo 7:16 nos está hablando de esta tribulación. Isaías 49:10 nos dice de esta tribulación. Isaías 49:10 nos habla de esto. Isaías 49, versículo 10 dice. 49, versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantial de aguas. ¿A quiénes? A la gran ¿qué? Multitud, que son el mismo grupo de los 144,000. Entonces vemos claramente que Apocalipsis capítulo 7, 16 y el 17 nos habla de esta gran multitud que pasarán por la ¿qué? Por la gran tribulación. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, donde dice aquí el conflicto de los siglos, la sierva de Dios entremezcla textos de Apocalipsis capítulo 14, 1 al 5 y Apocalipsis capítulo 7, 19, donde se habla de la gran multitud con textos de Apocalipsis capítulo 14, 1 al 5, donde encontramos el cántico de los 144,000. Anotemos las expresiones que ella, o notemos las expresiones que ella usa en el mismo contexto de estas dos profecías de Apocalipsis. Entonces, frases del conflicto de los siglos y de Apocalipsis. Entonces, los 144, la gran multitud está delante del trono. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. En el monte dice muy claramente que están delante del trono. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante de ¿quién? Del trono. Están de pie, delante de ¿qué? Del trono. En el monte Sión, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, nos dice de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, después miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Entonces vemos que entonces dice, teniendo arpas en sus manos, están los 144,000, que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Y oí otra voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas, los 144,000. Entonces, están de pie los 144,000, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Cantan un cántico nuevo, lo dice Apocalipsis capítulo 14. Que dice que cantan un cántico nuevo, los 144,000. Nadie podía aprender ese canto. La hablan los 144,000. Siguen el cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:3. Está hablando de esto también.
Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, vivos, ¿cierto? Entonces vemos claramente, han venido de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. O sea, ¿han venido de la qué? O sea, Elena G. de White, el conflicto de los siglos, entremezcla el capítulo 14 y el capítulo ¿qué? 9. El capítulo 7, 9 al 17. Entonces dice, han venido de una gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, 14. Nos dice de la siguiente manera, que esta gran multitud ha venido de la gran tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enriquecido en la sangre del Cordero. Entonces vemos claramente, ¿han lavado qué? Sus ropas y las han blanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quién? La gran multitud. En sus bocas no ha habido engaño, los 144,000. Están sin mancha delante de Dios, los 144,000. Están delante del trono de Dios y sirven día y noche en su templo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Está hablando de la gran ¿qué? De la multitud. 7:15 nos está diciendo, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo y sobre ellos. Entonces vemos claramente, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos. Lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni ningún sol caerá más sobre ellos, ni calor. ¿Sobre quién? Sobre la gran multitud, que conforman el mismo grupo de los 144,000, con un diferente nombre, pero es el mismo ¿qué? Es el mismo grupo. El Cordero los pastoreará. ¿A quién? A la gran multitud, dice Apocalipsis 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Entonces vemos que el conflicto de los siglos, página 707, está haciendo un juego de ¿qué? De palabras con la gran multitud y con los 144,000, que entonces está hablando del mismo ¿qué? Del mismo grupo, con diferente nombre, pero el mismo grupo. Entonces, miramos claramente que esto es lo que nos está diciendo el Apocalipsis. Entonces, las visiones apocalípticas, además de interpretarse de este modo, el capítulo 7 de Apocalipsis está en perfecta armonía con la forma como a Juan se le daban las visiones. En el Apocalipsis explica a Juan dentro de las visiones. Primero se le permite escuchar y luego ver, observar algunos ejemplos de esto. Vamos a mirar algunos ejemplos que Juan oye y después ve. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y entonces en el versículo 12 nos dice de la siguiente manera, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de ¿qué? De oro. O sea, ya ve 7 candeleros de oro. Y vamos a mirar otro que nos habla. Entonces, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 nos habla de la siguiente manera, 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, han venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto oye, ¿cierto? Dice muy claramente, y uno de los ancianos le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces él dice aquí que el león de la tribu de ¿qué? De Judá. El león de la tribu de Judá. Entonces vemos, vamos a mirar qué nos dice el versículo 6, 5:6. El versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos claramente que dice, entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, está oyendo que hay un león de la tribu de Judá. En el versículo 6 miró y vio que en el medio estaba en pie un cordero como que inmolado. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto, de estas cosas. O sea,
no es lo mismo de lo que oye a lo que ¿qué? A lo que ve. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7:4 dice muy claramente, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿oye qué? Un número. Oye. ¿Quién oye ese número? Juan. Entonces, y realmente dice, Juan oye el número de los sellados. Juan oye el número de qué? De los sellados. Es curioso que lo que oye no es lo mismo que ve, haciendo más simbólica su narración. Asimismo es el capítulo 7. Juan primero escucha el número de los sellados en el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todos los hijos de las tribus de Israel. Entonces, cada 12,000 sellados. Pero aún no los ha visto. ¿Pero aún no los qué? No los ha visto. Hasta que en el versículo 9, Apocalipsis 7, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muchas personas dicen que también se puede distinguir que son dos grupos, porque cuando Jesús iba a entrar entonces les dijo de la siguiente manera. Entonces, luego resonó la armoniosa trompeta de Jesús a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de las llamas de fuego, miró conflicto de los siglos. Primeros escritos 41 y 42. Estaba leyendo la cita que no era. Entonces dice, en el monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo, lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos subían por los montes o si lo preferían usaban sus alitas para volar hasta la cumbre y recoger inmarchitables flores. Todas clases de árboles hermoseaban los alrededores del templo, el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado, las higueras doblegadas bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel lugar. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entrarán en este lugar, y exclamamos, aleluya. Entonces vemos claramente que muchas personas hacen también de esto, de que los 144,000 son un grupo diferente, pero son ¿qué? El mismo, porque Juan oye, pero no es lo mismo de lo que ¿qué? De lo que ve. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, versículo, cuando mira, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía ¿qué? Contar, de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces, el número 144,000, en realidad, un símbolo de esta gran multitud. Es una expresión en la que se reúne al pueblo de Dios. Por eso es importante estudiar y comprender esta visión. Entonces, la multitud, los 144,000 y la gran multitud son uno y el mismo grupo, con diferente nombre, pero es el mismo ¿qué? Grupo. Y son los que están vivos, porque es una pregunta de Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, después del sellamiento. Y entonces hay un preludio entre el capítulo 7 y capítulo 8, donde narra ya el séptimo sello. Entonces, los últimos vivientes, entonces, al igual, entonces, conflicto de los siglos está haciendo un juego de palabras y está entremezclando los 144,000 y la gran multitud. Lo que hacía diferencia entre muchos teólogos que han hecho la diferencia en este capítulo, hoy en día lo podemos comprender claramente de que es el mismo grupo, los 144,000 y la gran multitud, porque Elena G. de White los une. Elena G. de White da a entender claramente
que son el mismo grupo, que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque hoy en día este mensaje es por toda la ¿qué? Por toda la tierra, y pertenecemos al Israel espiritual, que es el que va a ser ¿qué? Salvo de toda nación, tribu, lengua y pueblo, aún de los judíos que deben también creer a este mensaje y deben unirse y creerán y se salvarán, pero individualmente, no como nación, sino individualmente. Ojalá toda nación del pueblo de Israel creyera, como también ojalá todo el mundo que estamos hoy en día en este planeta Tierra creyéramos a Jesús, creyéramos en el mensaje y también nos preparásemos para el reino de los cielos. Por eso este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Comparte este tema, dalo a conocer. Es un tema importante para que cuando lleguen personas a hablarnos, entonces nosotros tengamos un cimiento de la verdad y podamos también compartirlo con otras personas que necesitan y quieren saber estos temas, porque son importantes. Para mí es importante todo tema bíblico, y todo tema bíblico me instruye a que crea en Cristo, y que Cristo quiere que tú pertenezcas a este grupo. Si te toca el tiempo, cuando den la marca de la bestia y todo esto, y salgas sellado de los 144,000 y con la gran multitud, que es el mismo grupo, diferente nombre, pero el mismo grupo, porque Juan ve los 144,000, pero oye el número 144,000, pero después ve una gran multitud. ¿En dónde? En el trono, en el cielo. Que Dios los bendiga y que este tema les sirva para crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Comparte este tema, compártelo. Es un tema importante. Este es mensaje del tercer ángel. Un mensaje importante que como pueblo adventista debemos de entenderlo y predicarlo en las iglesias. Y que no son los miembros de iglesia los que tienen la culpa de que no se predique el mensaje, sino los líderes y pastores de la iglesia y juntas de iglesia que cuando se predica el mensaje echan a los miembros fuera para que no se predique este mensaje. O pastores que están predicando el mensaje no les vuelven a dar predicación y les quitan las credenciales como pastores. Sean responsables adventistas del séptimo día, pastores y líderes de iglesia, juntas de iglesia, que se reúnen cuando una persona está predicando este mensaje para echarlo de la iglesia. Y después salen diciendo que no, que son los miembros o los que ponen a predicar los que tienen la culpa. No, son ustedes que no dejan predicar el mensaje. Que Dios los bendiga. Y recuerde que todos tenemos que darle cuenta a quién. A Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Que Dios te bendiga. Mi querido amigo y hermano y familiar que me escuches. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido ayamante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Gracias por darnos la oportunidad de poder haber desarrollado este tema. Sabemos que el Espíritu Santo estuvo con nosotros en este lugar y que Él ha dado a conocer la interpretación de este maravilloso tema, esta bendición de los 144,000 y la gran multitud, que son un mismo grupo, relacionados, Padre misericordioso, con nombres diferentes, pero que es un mismo grupo y que han pasado por la gran tribulación, que es una respuesta a quienes podrán estar en pie, y solamente los que pasan por esta gran tribulación terrible que viene para tu pueblo, pero todos los que estén sellados serán tesoro para el reino de los cielos. Esperamos, Señor, que si nos toca este grupo y que estemos ahí, pues tú nos derrames el Espíritu Santo y nos ayudes para poder pasar por este tiempo. Si nos toca dar la vida, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Bendícenos, Padre misericordioso, y perdona todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.